Las tropas de la Séptima División del Ejército Nacional tienen jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y algunos municipios de Bolívar y Santander. Uno de los mayores desafíos lo enfrentan en zonas como la región del Bajo Cauca antioqueño y en el municipio de Ituango, donde confluyen peligrosos criminales, el denominado Clan del Golfo, los Caparros, la organización terrorista ELN y las disidencias de las FARC, Frentes 18 y 36. Y aunque a estas agrupaciones las identifica factores comunes, como en otras zonas del país, que son el narcotráfico y la minería ilegal, un preocupante fenómeno de su accionar sigue alertando a las autoridades: el reclutamiento de menores. En lo corrido de 2020, la Séptima División del Ejército ha rescatado a 110 menores, niños, niñas y adolescentes, que son retornados a la vida civil y a quienes se les restablece sus derechos. 95 de ellos en Antioquia, 9 en Chocó, 5 en Córdoba y 1 en Santander. Pero ¿en manos de quiénes estaban estos menores? 37 a manos de delincuencia común, 36 fueron reclutados por el Clan del Golfo, 14 por el ELN, 10 de grupos de delincuencia organizada, 8 de los Caparros y 5 por disidencias de las FARC. Del total de 110 menores recuperados por el ejército, 6 se entregaron voluntariamente, 95 fueron recuperados en flagrancia y 9 sometidos a la justicia. Recientemente el ejército logró la captura de alias Jordan o Gato, presunto cabecilla urbano de las redes de apoyo al terrorismo del ELN, y la recuperación de 3 niñas y 2 niños, quienes habían sido reclutados forzosamente por criminales del denominado Frente Resistencia Guamoco. En la primera parte de este programa mostrábamos una fotografía de lo que sucedía en el pasado. Ahora queremos saber qué está sucediendo en este momento, en una zona donde el orden público es bastante difícil y la presencia de grupos criminales es constante. Por esa razón quiero saludar al protagonista de la noticia, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército. Buenas noches. Jefferson, muy buenas noches a todos los televidentes en nombre de los hombres y mujeres que conforman la Séptima División del Ejército y de todos los colombianos que apoyan a su Ejército Nacional. General, en la jurisdicción que está bajo su responsabilidad de seguridad, han sido recuperados durante este año 110 menores rescatados. Todos ellos fueron reclutados por grupos criminales como el ELN, el Clan del Golfo. Esto denota un logro, general, pero a la vez deja en evidencia una grave situación. Persisten los reclutamientos de menores en Colombia. Me gustaría que nos describiera, por favor, cuál es la situación en departamentos como Antioquia, Córdoba, Chocó y Santander en lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores de edad. Muy buena su pregunta, Jefferson. El reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra en el derecho internacional humanitario, y hoy los grupos armados organizados que delinquen en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba principalmente, están cometiendo este crimen. La principal amenaza para nuestros menores de edad son el Clan del Golfo y los Caparros o Caparrapos, como se conocen en el territorio en el Bajo Cauca de Antioquia. El Clan del Golfo lo conocen como las autodefensas gaitanistas. Estos grupos armados organizados, a la fecha, le hemos recuperado 110 menores. En Antioquia, 95 menores. En Córdoba, 5. En Chocó, 9. Y en Santander, 1. ¿Y cómo es esa recuperación de los grupos armados organizados? Al ELN, 14. Al Clan del Golfo, 36. A los Caparros, 8. Al residual, en esa área del país que está bajo mi responsabilidad, está el residual del 18 y del 36, 5. A la delincuencia organizada, 47. General, pongamos en contexto a nuestros televidentes. Usted nos habla del Clan del Golfo, nos habla del ELN y estos son grupos armados organizados. Específicamente en lo que tiene que ver con las disidencias
de las FARC, que en ese momento, según muchas fuentes, se están fortaleciendo, no solamente en los departamentos donde están presentes sus tropas, sino también en el resto del país. Me gustaría que usted nos contara qué está sucediendo. Las disidencias de las FARC están fortaleciéndose, reclutando menores de edad en estos departamentos. Sí, como se lo decía, en el área del departamento de Antioquia hay dos grupos residuales de las anteriores FARC. El 18, que está en el municipio de Ituango, en Antioquia, y en el municipio de Puerto Libertador, Tierra Alta, del departamento de Córdoba. Descríbame y el residual sí. del 36, que está en el nordeste de Antioquia. General, qué pena interrumpirlo. A estos grupos, a hoy le hemos recuperado 5 menores, lo que nos evidencia que están presentes y están haciendo este crimen de guerra. Me gustaría que me hablara, ya que me está describiendo este punto en particular, cuáles son las causas de la violencia en esta zona y cómo operan los responsables de estos reclutamientos que usted me acaba de enumerar. ¿Ellos cómo se financian? Esta es una zona del país donde hay rentas ilícitas del narcotráfico y de extracción ilícita de yacimientos mineros. Donde hay narcotráfico, hay violencia. Donde hay narcotráfico, hay presencia de grupos armados organizados. Los mismos organismos de control nos lo dicen, a través de sus alertas tempranas, que es un instrumento muy valioso para nosotros cumplir. Y en estos sitios encontramos todos los grupos armados organizados que están en el país: Clan del Golfo, Caparros, ELN, Residual, que están en esa disputa por esos corredores y generan, para poder tener y cumplir con su plan de expansión, pues el reclutamiento forzoso de menores de edad. Crimen de guerra que en las operaciones que se hacen, pues se recuperan estos menores y se prueba cómo los cabecillas de estos grupos armados están aceptando que se cometa ese crimen de guerra por ellos y por el personal que integra los grupos armados organizados. Señor general, de acuerdo con las investigaciones y los informes de inteligencia que ustedes tienen en su poder, ¿qué tipo de funciones son obligados a cumplir estos niños al interior de estos grupos armados ilegales? ¿Para qué los utilizan en el reclutamiento que se está dando en Colombia en pleno año 2020? Tenemos que decir que estos grupos armados organizados hacen un reclutamiento forzoso a nuestros menores de edad e intimidan a sus padres de familia. También se aprovechan de la falta de estabilidad emocional que pueden tener nuestros menores de edad y en un día estar aburridos por su situación familiar o de pronto por violencia intrafamiliar y salen y creen que su sitio donde van a estar a salvo es engrosando grupos armados organizados que con falsas expectativas y con falsas promesas hacen este reclutamiento forzoso. Allá les hacen un entrenamiento delictivo, les enseñan a usar armas de fuego, les enseñan a tener elementos para atentar contra la población civil, contra la fuerza pública y contra la infraestructura del Estado. Y hay también explotación sexual de ellos, porque los llevan para hacer la satisfacción de los cabecillas de estos grupos armados organizados. General, un momento, eso que usted denuncia es bastante grave, señor general, porque en la primera parte de este programa hablábamos también con una mujer que fue reclutada por parte de las FARC en el pasado y que también fue víctima de abuso sexual y fue testigo también de la forma como niños y niñas al interior de esos grupos armados ilegales eran abusados. En lo que tiene que ver con las niñas, me gustaría que usted me concretara esa denuncia. ¿Qué han podido evidenciar ustedes? ¿Las están utilizando como instrumento sexual? Su pregunta es muy importante porque en los últimos días hicimos una operación militar y policial en el departamento de Córdoba, en el municipio de Ayapel. En esa operación logramos llegar a una estructura del Clan del Golfo, de la
Uldarico Rueda. Esa estructura, 3 cabecillas de esa estructura estaban en ese punto y habían 7 menores de edad. Estaban en entrenamiento ilegal. Estaban con fusiles de palo haciendo entrenamiento. Pero habían 3 niñas y cuando miramos a las evidencias, estos 3 cabecillas que fueron colocados a órdenes de las autoridades judiciales, las tenían como sus compañeras sentimentales. Y sabemos que cuando se es un menor de edad, no hay voluntad. Es un crimen reclutarlos y es un crimen la explotación sexual de ellos. Compañeras sentimentales, general. Muy grave lo que está sucediendo con estas menores de edad en esta zona de Colombia. ¿Cuántos años tenían estas niñas cuando ustedes en el ejército logran rescatarlas? Son menores de edad que están entre los 14 y los 17 años. Estas personas, cuando las recuperamos de estar en los grupos armados organizados, estos 110, la ruta es colocarlas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también hace parte de toda esta integralidad, hace todo el trabajo de restablecimiento de sus derechos como niños. Los reclutamientos forzados persisten en Colombia y es una denuncia que nos hace un protagonista en la noticia, como lo es el general que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo rescatan ustedes a estos menores de edad que han sido reclutados? Y se lo pregunto específicamente porque cuando ellos son reclutados, la mayoría de las veces a estos niños los utilizan para que sean ellos quienes enfrenten a la fuerza pública. Son niños que tienen armas en su poder, señor general. Jefferson, muy importante esta pregunta que me haces, y es, cuando se planea una operación militar, se repasan las reglas de enfrentamiento y las reglas del uso de la fuerza, que ha dispuesto el comandante del ejército en su plan de campaña, que ha dispuesto el comandante general de las fuerzas militares en su plan de guerra. Estas reglas de enfrentamiento tienen unas normas muy claras de qué hace un soldado cuando en un sitio encuentra menores de edad o encuentra indicios de estar presentes los menores de edad. Ahí actuamos para en medio de esa operación recuperarlos e inmediatamente activamos la ruta de restablecimiento de derechos para los menores de edad recuperados de los grupos armados organizados, que es informar a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría como organismos de control, informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las autoridades judiciales como primera instancia. Luego activamos el uso de nuestras aeronaves militares o nuestros vehículos militares, bien sea fluviales o terrestres, para rápidamente ser evacuados y colocarlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que queremos es que desde el momento en que se presenta la recuperación haya un tiempo corto de que este menor de edad esté en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El país enfrenta la pandemia del COVID-19, señor general. ¿Qué está sucediendo con estos grupos criminales como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, los caparrapos de los que usted me habla? Ellos están aprovechando la pandemia y quizás el temor que existe en la población para reclutar menores de edad. ¿Qué han podido evidenciar ustedes? Indudablemente, Jefferson. La pandemia la decretó el gobierno nacional a través de sus instrumentos para el 20 de marzo. Y después del 20 de marzo, nuestras operaciones militares y policiales sostenidas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó se mantienen, y ahí es donde hemos recuperado los menores de edad, lo que nos muestra que en época de pandemia siguen haciendo este crimen de guerra. Pues señor general Juan Carlos Ramírez, comandante de la 7ª División del Ejército, yo quiero agradecerle por su tiempo. Era importante
conversar con usted porque han sido 110 menores los que ustedes han logrado rescatar, recuperar, niños que fueron reclutados de manera forzosa por estos criminales. Una entrevista que deja en evidencia que el reclutamiento forzoso de menores, el reclutamiento ilegal, continúa siendo una realidad en Colombia tras la firma del acuerdo de paz, porque esos lugares donde estuvieron las antiguas FARC han sido también copados por otros grupos criminales que se lucran de economías ilegales, como lo son el narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Muchas gracias, general Juan Carlos Ramírez, comandante de la 7ª División, por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias. Es una línea estratégica del plan de guerra del Comando Nacional de las Fuerzas Militares y del plan de campaña del Comando del Ejército, la recuperación de los menores de edad que están en los grupos armados organizados. Nuestra misión es una sola: proteger la población civil y proteger sus recursos. Y dentro de esa población civil están los menores de edad. Muchas gracias a ustedes. Una feliz noche, general Juan Carlos Ramírez.